Vale, perfecto. Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar en el que daremos algunas claves para optimizar la gestión de la recuperación del IVA soportado en el extranjero como empresario no establecido, abordando casuísticas propias del sector de la automoción. Yo soy Tania Guillén y para aquellos que no nos conozcáis, contaros rápidamente que EIMIN es una consultoría internacional con presencia en 15 países y con más de 35 años de experiencia en 3 grandes áreas de colaboración: el área de innovación, la de property y el área de fiscal, representada hoy aquí por mi compañera Cristina y por mí, y donde contamos con un equipo de asesores expertos en materia de tributación, directa e indirecta, aduanas e impuestos especiales, ayudando a nuestros clientes en el análisis de sus operativas nacionales e internacionales y en la gestión de las obligaciones que se derivan de estas. Empezaremos haciendo una introducción al procedimiento de devolución de IVA como empresario no establecido, del que probablemente todos conocéis. Este procedimiento es el mecanismo habilitado para solicitar la devolución del IVA soportado en un país distinto de tu país de establecimiento. Y como veremos a continuación, existe un procedimiento para solicitar la devolución soportada dentro de la Unión Europea y otro procedimiento para solicitar la devolución del IVA soportado en un país tercero. ¿Quién puede optar a este procedimiento? Pues cualquier empresario o profesional que realice operaciones en el extranjero de las cuales soporte IVA y que cumpla con una serie de requisitos que le habiliten a solicitar esta devolución. A grandes rasgos, estos requisitos son estar establecido en un estado miembro distinto de tu país de establecimiento, del país donde se solicita la devolución, no realizar ningún hecho imponible que te obligue a registrarte a efectos de IVA en el país donde estás solicitando la devolución, contar con una factura que cumpla con los requisitos exigidos en cada una de las jurisdicciones y, en caso de solicitar el IVA en un país tercero, en un país fuera de la Unión Europea, que exista un acuerdo de reciprocidad de trato que permita solicitar esta devolución, aunque existen excepciones a este requisito. Y es que, por ejemplo, en España permite que empresas que no están establecidas dentro de la Unión Europea y que están establecidas en un país tercero con el cual no tenemos un acuerdo de reciprocidad, por ejemplo, con China, que esta empresa china pueda solicitar la devolución del IVA que ha soportado por la compra de un utillaje o por la asistencia a cualquier tipo de evento, congresos, ferias, etcétera, ¿vale? O sea, que existe alguna excepción por la cual determinados conceptos pueden ser recuperados aún sin existir este convenio de reciprocidad de trato. ¿Qué procedimientos existen? Pues como comentábamos, dos procedimientos, uno para solicitar la devolución del IVA soportado dentro de la Unión Europea y otro para solicitar la devolución soportado en un país tercero. En cuanto a los requisitos específicos para solicitar dentro de la Unión Europea, pues como decíamos, no estar establecido en el país donde vamos a solicitar la devolución. También es importante analizar la operativa, pues debemos estar seguros de que no estamos realizando ningún hecho imponible en ese país. De hecho, en el formulario de solicitud, el solicitante deberá declarar que no está realizando ningún hecho imponible en ese país y además determinar que el IVA procede, pues nos podemos encontrar ante situaciones en que el proveedor nos haya repercutido indebidamente este IVA y por lo tanto no podamos utilizar este procedimiento, sino que tengamos que gestionar la devolución de este IVA directamente con el proveedor. Y por supuesto, pues contar con una factura correcta y completa conforme a los requisitos que exige cada una de las jurisdicciones. En cuanto a los plazos, pues contamos con 9 meses desde que finaliza el año natural en el cual hemos soportado el IVA para solicitar su devolución. Esto es, este 30 de septiembre finalizará el plazo para solicitar la devolución del IVA soportado durante el 2022. Es decir, si no presentamos la solicitud de devolución antes del 30 de septiembre, este IVA lo perderemos. Ya el 1 de octubre no lo podremos recuperar. También es cierto que el 30 de septiembre es el plazo límite para presentar la devolución. No significa que no podamos hacerlo antes. No es necesario ni esperar a finalizar el año ni presentarlo justo antes del 30 de septiembre, sino que podemos ir presentando en aquellos países donde se permiten las solicitudes parciales, ya sean trimestrales o semestrales, las podemos presentar una vez finalizado este periodo. Por ejemplo, ahora mismo podríamos ya solicitar devolución del IVA soportado durante el 2023, aunque todavía estamos en plazo para solicitar el 2022. Es decir, en abril yo podría haber solicitado la devolución del primer trimestre de 2023, en agosto la del segundo trimestre, o bien hoy mismo podría solicitar la devolución de los 2 trimestres, ya en octubre el tercer trimestre y así
sucesivamente. En cuanto a los procedimientos de devolución fuera de la Unión Europea, en países terceros, pues los requisitos vienen a ser más o menos los mismos que para la Unión Europea, pero con una particularidad que para algunas empresas puede suponer una carga burocrática importante, y es que en algunos países se requiere que la solicitud sea presentada por un establecido en este país. Por ejemplo, una empresa española que solicita la devolución en Suiza, que ha soportado un IVA en Suiza, no puede presentar esta solicitud por sí misma, sino que necesita contar con un colaborador establecido en Suiza que presente esta solicitud en su nombre. ¿Vale? O sea, esto, en conclusión, lo que queremos resaltar en este apartado es que no nos podemos confiar de que los procedimientos están más o menos estandarizados, sino que tenemos que revisar la normativa local de cada una de las jurisdicciones donde vamos a solicitar la devolución de este IVA para asegurarnos de que estamos utilizando el procedimiento correcto, de que estamos teniendo en cuenta los plazos y que no se nos escapa ningún cambio que haya podido producirse en cuanto a cómo solicitar esta devolución. En cuanto a los plazos para solicitar la devolución en un país tercero, pues contamos con 6 meses desde que finaliza el año natural, esto es a 30 de junio. Por lo tanto, en este caso, el IVA soportado en el 2022 en un país tercero ya habría finalizado el plazo, ya no podríamos recuperarlo. ¿Vale? Esto es curioso porque, por ejemplo, en España han determinado que el plazo para países terceros es también 30 de septiembre, poniendo el mismo ejemplo de Suiza. Una empresa española que soporta IVA en Suiza cuenta con 6 meses para recuperar este IVA desde que finaliza el año natural, es decir, hasta 30 de junio. Sin embargo, una empresa suiza que solicita la devolución del IVA en España cuenta hasta el 30 de septiembre para poder solicitar esta devolución. Y esto no ocurre igual en otros Estados miembros, que siguen manteniendo el plazo de 30 de junio para países terceros y el plazo de 30 de septiembre para países comunitarios. Y por su parte, el Reino Unido se sale de estos estándares y ha fijado unos plazos diferentes que comentaré en el siguiente apartado. Vamos a comentar brevemente algunas novedades dentro de la Unión y fuera de la Unión que queríamos destacar. En primer lugar, comentar que Bulgaria ha aumentado los importes mínimos para solicitar la devolución. Más que ha aumentado, podemos decir que ha duplicado. La solicitud de devolución anual pasa de 50 levas a 100 y la trimestral de 400 a 800 levas. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, hoy por hoy tengo 600 levas a recuperar, no podría presentar una solicitud trimestral ya que no llego a este mínimo que han establecido, sino que tendría que esperar a finalizar el año para poder presentarla a partir de enero, entre enero y septiembre, que son los 9 meses de plazo, para solicitar la devolución de forma anual, ya que a la trimestral, como comentaba, pues no llegaría a este mínimo y por lo tanto no podría solicitar el IVA. Y en el caso de que no llegue a 100 levas, que es el mínimo anual, pues directamente no podría solicitar su devolución. En cuanto a Bélgica, pues comentar que ha implantado la presentación telemática para el procedimiento de devolución de IVA de empresarios establecidos en países terceros, que hasta ahora lo seguía gestionando en papel. Sorprendentemente, hoy en día existen aún países que no han dado el paso a la presentación electrónica y siguen gestionando las solicitudes de devolución en papel. Y digo sorprendentemente porque a día de hoy que estamos tan concienciados con la transformación digital, pues sorprende que sigan existiendo procedimientos en los cuales se siga utilizando el papel. En cuanto a las novedades fuera de la Unión, pues como adelantaba, el Reino Unido ha modificado los plazos para solicitar la devolución tras su salida de la UE. Esto realmente no es una novedad, pero sí es cierto que nos ha parecido importante recalcarlo porque es un plazo que se sale del procedimiento habitual y conviene tenerlo presente. El Reino Unido establece 6 meses para solicitar la devolución desde que finaliza el año fiscal. Hasta aquí bien, pero el año fiscal en el Reino Unido comprende desde el 1 de julio, hasta el 30 de junio. Por tanto, el plazo finaliza el 31 de diciembre. Es decir, este 31 de diciembre de 2023 finalizará el plazo para solicitar la devolución del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. Es decir, que el primer semestre de 2022 ya ha finalizado, ya no se puede solicitar la devolución de este IVA, puesto que se debería haber hecho el 31 de diciembre de 2022.
Esto es importante por lo que comentábamos, porque es un procedimiento que se sale de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados. Nosotros tenemos en mente 30 de junio para países no comunitarios, 30 de septiembre para países comunitarios y siempre en relación con el año natural inmediatamente anterior, y en este caso tenemos que tener en mente que es 31 de diciembre y que comprende 2 años naturales para nosotros, es decir, 6 meses de un año y 6 meses de otro año. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente este plazo para que no se nos escapen los plazos, los plazos de presentación y perdamos este IVA soportado. Por último, comentar el cambio introducido por Suiza en cuanto a la periodicidad de las solicitudes de devolución. Antes comentábamos también que no era necesario esperar a finalizar el año o a estar cerca del plazo final para presentar una solicitud de devolución, sino que lo podíamos ir haciendo de forma trimestral o semestral conforme íbamos cerrando los periodos. Pues bien, Suiza, que venía permitiendo la solicitud de IVA de forma trimestral, ha decidido dejar únicamente una solicitud anual. Por lo tanto, a partir de ahora, en Suiza solo se podrán presentar solicitudes anuales y contaremos con un plazo de 6 meses desde que finaliza el año para poder solicitarlo, es decir, hasta 30 de junio. Y sin más, doy paso a mi compañera Cristina, que nos va a contar los aspectos controvertidos en el sector de la automoción. Bueno, buenos días. Soy Cristina Azcoiti y soy la manager del Departamento de Tributación Indirecta de IMIN. Y bueno, yo vengo hoy a contaros un poco los aspectos controvertidos que suelen surgir en las solicitudes de devolución de IVA. En este caso, la mayoría suelen ser tanto para procedimientos de dentro de la Unión como de fuera de la Unión, ya que al final el tratamiento un poco a efectos de IVA viene a ser, en la mayoría de los países, sobre todo de fuera de la Unión cercanos, como Suiza o Reino Unido, parecido. En este caso, como estamos hablando del sector de la automoción y proveedores del sector de la automoción, nos vamos a centrar en los problemas que nosotros solemos encontrarnos y que solemos tener que rebatir o defender ante las administraciones tributarias. Entonces, bueno, el primer criterio controvertido que nos estamos empezando a encontrar en alguna jurisdicción, no en todas, bien es cierto que nos ha ocurrido en pocas ocasiones, pero está empezando a ocurrir. Entonces, hay que tener el foco en esto a la hora de hablar con proveedores, de tener operativas, de realizar flujos y sobre todo adquisiciones. Entonces, bueno, tiene que ver con los utillajes. Como sabemos, los utillajes, la operativa de adquisición de utillajes es una operativa muy recurrente en el sector de la automoción, dado que son los moldes con los que se fabrican las piezas. Entonces, la mayoría del sector de la automoción, donde tiene muchísimo IVA a recuperar, suele ser en esta adquisición de utillajes en otros países fuera de su país de establecimiento. Entonces, nos estamos encontrando con que hasta ahora la entrega de un utillaje normalmente, además, la suele hacer un proveedor local y os repercuten el correspondiente IVA del país donde se están vendiendo y de ahí que se soporte IVA. ¿Qué pasa? Que luego, efectivamente, con este utillaje que se ha adquirido, el proveedor te fabrica las piezas que luego te va a enviar. Pero esas piezas, que es lo especial de esta operativa y de este sector, es que esas piezas que se fabrican con los utillajes no son propiedad del propietario del utillaje, que sería quien está solicitando el IVA soportado, sino que serían propiedad del proveedor que muchas veces previamente te ha vendido el utillaje y luego te fabrica las piezas que son de su propiedad y te las envía. Puede ser a tu país de establecimiento o a otros países para prestar servicios de modificación, de ensamblaje y otros servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que el envío de estas piezas suelen ser entregas intracomunitarias o incluso, si estamos fuera de la Unión, exportaciones de bienes. Nos estamos encontrando con que hay administraciones que lo que vienen a decir es que la entrega de este utillaje a la persona que normalmente soporta el IVA sigue el mismo tratamiento a efectos de IVA de la entrega de las piezas. Es decir, si esas entregas de las piezas, como salen de Francia y vienen a España, son entregas intracomunitarias, vienen a decir que la venta de ese utillaje, aunque se quede, en este caso por poner el ejemplo, en Francia, también se consideraría una entrega intracomunitaria. Entonces, realmente no hay gran problema porque esto luego se solicita la devolución al proveedor, pero al final ya tienes un impacto financiero porque has tenido que pagar ese IVA. Entonces, en todo lo que se pueda evitar, porque ya sabes que hay jurisdicciones que esto ocurre, pues intentar solucionarlo antes de tiempo.
Luego también nos hemos encontrado algún caso que, como comentaba, este utillaje, aunque es propiedad del fabricante o de la persona, de la persona, de la entidad que está adquiriendo el tooling para que le fabriquen piezas, nos estamos encontrando con que normalmente el proveedor y el cliente no suelen tener un acuerdo de alquiler ni nada para que el proveedor fabrique las piezas. Realmente es, bueno, yo te lo fabrico, te lo vendo y luego te fabrico las piezas, pero no hay nada por lo cual, ningún acuerdo ni nada por lo cual el proveedor le pague una cantidad al cliente por utilizar ese utillaje, ni nada. Y nos estamos encontrando en alguna jurisdicción con que esto lo podrían empezar y están empezando a cuestionar que si esto pudiera llegar a ser una simulación de alquiler. Entonces, claro, ahí habría que ver, porque habrá que ver cómo puedan respirar las administraciones, porque nosotros, sobre todo, cómo se va a cuantificar ese alquiler o esa prestación que se supone que le está prestando el cliente al proveedor mediante un alquiler. Pero bueno, eso también pasa como en el caso anterior, hay que ir caso por caso y país por país y ir viendo. Luego nos encontramos también que es bastante común que se solicita un IVA de un utillaje y cuando la administración requiere y se solicita un certificado de que ese utillaje sigue siendo de la entidad que está solicitando ese IVA, nos encontramos con que a veces este utillaje se ha vendido. El haber vendido, hay países en los que esto no tiene ningún problema porque aplica la inversión del sujeto pasivo en la entrega local a un establecido y entonces procedería el IVA por no establecidos, pero nos encontramos con que a veces esto se ha vendido en una jurisdicción en la que esta inversión del sujeto pasivo no aplica y hay un riesgo porque se debería haber repercutido IVA, ya el procedimiento de solicitud no es el mismo, dado que sería mediante un registro y una declaración de IVA, y con esto hay que tener bastante cuidado porque no es tan difícil que las administraciones lo detecten y al final tienes el riesgo de que te digan que te tienes que registrar y repercutir IVA. Luego también, dentro de esto, a veces, sin que haya una venta, se ha producido un movimiento del tooling. Es decir, yo compré un tooling en Hungría y ahora me viene bien que esté en Francia y lo muevo a Francia. Hay que tener mucho cuidado con esto porque al final el movimiento propio de bienes dentro de la Unión Europea es una operación asimilada a una entrega de bienes, lo que se llama un transfer de bienes. Se habría hecho un hecho imponible en el país de salida de donde procede el utillaje y en el país de llegada, una adquisición intracomunitaria. Con esto también hay que tener mucho cuidado, porque ya no procede tampoco el IVA por no establecidos. Luego también nos encontramos bastante que a veces los proveedores que os venden utillajes prestan un servicio de modificación de este utillaje porque yo te vendí un tooling el año pasado y este año te vendo otro, pero el tooling del año pasado, este año te hago una pequeña modificación porque está roto o porque hay que actualizar el utillaje y claro, muchas veces el proveedor, como ya tiene la costumbre de facturaros con IVA, porque la venta de los utillajes os la factura con IVA, estos servicios de modificación, adecuación o mantenimiento también os los facturan emitiendo repercutiendo el correspondiente IVA. Esto no estaría correcto, dado que esto al final es un servicio que sigue la regla general de localización de servicios, con lo cual en este tipo de servicios no os deberían repercutir IVA. Ahora bien, hay algunos casos en los que hay que ver caso por caso que si el utillaje depende de cómo sean las dimensiones, cómo esté anclado, cómo esté instalado, qué tipo de utillaje sea, se podría considerar que este utillaje es un bien inmueble. Entonces, al ser un bien inmueble, estos servicios que se prestan de modificación o adecuación serían relacionados con un bien inmueble y ahí el IVA sí que estaría bien repercutido. Pero no es lo general que un utillaje tenga consideración de inmueble. Luego otro problema bastante que nos encontramos es que a la hora de la facturación, aparte de que muchas veces no se cumplen los requisitos porque os facturan a un NIF que tenéis en otro sitio, siempre tiene que ser al de establecimiento. A veces los utillajes, como debido al volumen de precio, o sea, al alto precio que tienen, se facturan en hitos, es decir, un 30% ahora y un 70% dentro de 3 meses. Aquí hay que tener dos cosas en cuenta. El pago anticipado
se emite es un hecho imponible por el que se devenga IVA con el pago anticipado. Así como realmente es con la entrega del bien, en el momento en el que hay un pago anticipado, el IVA se devenga con el pago anticipado. Entonces, ese proveedor no os puede emitir solo una factura que a veces nos encontramos como de down payment. No, tiene que ser una factura. Y esa factura, si el pago anticipado ha ocurrido, en este caso en el 22, y estáis a la espera de que os facturen en el 23 el resto del utillaje, ese pago anticipado hay que solicitarlo en el 22, porque el hecho imponible se ha devengado en el 22. Como cosa que hay que tener ojo con esto, muchas veces pasa, incluso tanto con los pagos anticipados como con la entrega de utillajes. Primero vamos por el pago anticipado, que os hacen un pago anticipado el 30 de diciembre del 2022 y la otra parte de la facturación, el 70%, por ejemplo, en enero. Y en la factura de enero, además, te ponen el importe total y te descuentan el 30% porque te lo han facturado en el otro, pero realmente la factura refleja el importe del 100%. Volvemos a lo mismo, el pago anticipado devenga el IVA, con lo cual ese 30% primero hay que solicitarlo en el 22. Ahora, esto también pasa muchas veces con que hay que tener mucho cuidado. Te entrego un utillaje el 15 de diciembre del 2022, pero como vienen Navidades, te lo facturo el 5 de enero del 2023. Nos llega la factura para la campaña del 2023 y nos encontramos con que la factura tiene una mención que dice Delivery Date, o sea, fecha de entrega, 2022. Hay jurisdicciones que no dicen nada, pero hay muchas, en especial Hungría, Polonia, que son todas las que además hay mucha adquisición de utillajes, que entienden que el hecho impunible ha ocurrido con la entrega. Entonces, hay que tener mucho cuidado también a la hora de presentar esto, porque es recomendable presentarlo en el 22 y que sean ellos los que digan que lo presentes en el 23. Pero nos hemos encontrado ya con casos en los que con la factura del 23 entrega en el 22 lo han echado para atrás y ya se pasa el plazo del 22. Con lo cual, esto también hay que tener cuidado. Nos estamos encontrando también con que hay un aumento en requerimientos por parte de las administraciones en los que piden muchísima información. Entonces, bueno, hay que estar siempre un poco atentos y últimamente están cuestionando el tema de los establecimientos permanentes. No por el tema de los utillajes, sino porque se pueda tener una filial y siempre se haya solicitado el IVA porque se entiende que la filial está desvinculada de la actividad del utillaje porque esto se tiene la filial para otro proyecto. Entonces, con esto hay que tener cuidado porque lo primero que hay que hacer es analizar si efectivamente está relacionado, cómo es el criterio de la administración respecto a los EPs y a la solicitud de IVA de no establecidos. Y bueno, esto es otra de las cosas que también consideramos que hay que revisar. Y luego, bueno, los plazos de devolución. Ya los ha comentado mi compañera Tania, con lo cual tampoco me voy a detener aquí. Y luego, finalmente, ¿qué plan de contingencia creemos que es el más correcto desde IMIN para no poner en riesgo la devolución? Pues a ver, el primero y el más importante es hacer una revisión de la operativa antes incluso de hacer la operación. O sea, ver que efectivamente voy a comprar un utillaje, no lo voy a vender, o si lo voy a mover de sitio, o qué voy a hacer con ese utillaje, si tengo pensado moverlo, que me lo modifiquen, un poco toda la operativa, todo lo que va a ocurrir, las piezas que voy a hacer con ellas, bueno, en general todo, porque con el movimiento luego de piezas a través de estados para llegar a tu estado de establecimiento, pero han pasado por otros para hacerles modificación, hay que tener bastante ojo con todo esto, porque al final el IVA se trata de que realmente tributa mucho y hay que tener mucho cuidado con el movimiento de los bienes. Es un impuesto que muchas veces nos pensamos que si no hago nada ni vendo, pero el mero movimiento de bienes puede afectar y puede tener implicaciones a efectos de IVA. Entonces, para mí lo más importante, desde luego, es lo primero de todo, tener clara qué operativa se va a hacer y cómo vamos a operar para ver si luego cómo vamos a evitar riesgos, si vamos a tener que hacerlo vía declaración, si necesito un registro o si de verdad me procede la devolución por no establecidos. De la misma forma, una vez
realizado la revisión de la operativa, una revisión de todas las facturas con el fin de evitar contingencias, que se cumplan los requisitos de facturación, que tengamos cuidado con lo que he dicho de que no ponga delivery date de otro año, que el NIF al que me están facturando es el correcto, que no me pongan otra dirección de entrega, que si me lo van a entregar en un país en concreto, que no me pongan que me lo van a mandar a España, porque entonces se puede entender que te están haciendo una entrega intracomunitaria y que el IVA no procede. O sea, en general un poco que lo que tú sabes que se ha hecho con lo que pone en la factura, que cuadre y que tenga un sentido, porque si no muchas veces solo por un requisito de facturación te lo pueden rechazar. Y luego, bueno, como hemos dicho, se está notando un aumento en los requerimientos por parte de la administración. Entonces, bueno, al final la operativa de utillajes casi siempre las administraciones piden lo mismo, que viene a ser un certificado de que el utillaje sigue en las instalaciones del proveedor o de otro proveedor, pero en el país donde se ha adquirido, que las piezas efectivamente nos las factura el proveedor, los TMR de transporte de esas piezas, o sea, un poco toda la documentación que justifique esta operativa. Al final muchas veces se adquieren muchos utillajes, entonces, y a muchos proveedores diferentes. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes es, perdón, que se me ha... una de las cosas más importantes es que desde que te requiere la administración hasta que hay que dar contestación, la mayoría de las veces dan un mes. Un mes muchas veces cuando tienes que solicitar esta información a 15 proveedores no da tiempo. Y luego muchas veces hay que traducir esta documentación. Con lo cual nuestra recomendación es, mira, aunque en el momento de presentación no se tenga esta documentación, desde el momento en el que tú lo has presentado, sabes que es posible que te requieran. Entonces, ir recopilando toda esta documentación para que el día que eso ocurra la tengas y no haya que pedir extensiones de plazo, porque muchas veces no se otorgan y bueno, al final te arriesgas a un rechazo por no tener documentación. Y luego, bueno, finalmente, nosotros recomendamos siempre que en el momento en el que se tenga una operativa un poco complicada o mucho volumen de IVA, pues tener igual a un asesor que te ayude a revisar todo esto y que luego además muchas veces ayuda. Nosotros, por ejemplo, tenemos contacto directo con todas las administraciones de Europa y muchas de fuera de la Unión Europea, que al final, pues bueno, cuando una devolución tarda, cuando no sabemos nada, el llamar, el hablar con el inspector, saber por dónde va, si hay algún problema, tener contacto directo con ellos, que a veces es mucho más fácil que un email o un escrito. Y bueno, espero que todo esto os haya sido de utilidad. Hasta aquí mi parte más técnica del plan de contingencia. Y bueno, doy paso a Tania ya para que cierre esta charla. Sí, perfecto. Muchas gracias, Cris. Nada, antes de finalizar, solo quería hacer una breve mención al mecanismo de ajuste al carbón en frontera, que como empresas del sector de automoción probablemente estéis afectadas, así que simplemente recordar que aunque su entrada en vigor será en enero de 2026, existe un periodo de transición durante el cual, y desde ya, desde el 1 de octubre de 2023, habrá que empezar a cumplir con una serie de obligaciones. Por lo tanto, lo que recomendamos es que empecéis a analizar ya en qué medida estáis afectados y cómo cumplir con estas obligaciones. Pues, como os comentaba, habrá que empezar a reportar desde el 1 de octubre de 2023. Y, por supuesto, si tenéis cualquier duda al respecto y demás, estamos a vuestra entera disposición. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya resultado de interés y si tenéis cualquier duda o queréis comentar cualquier aspecto que hayamos compartido, pues estamos a vuestra disposición. Aquí en la presentación tenéis nuestros datos de contacto, nos podéis contactar directamente tanto a Cristina como a mí o al email general de Aiming, hola@aiming.com. Os enviaremos la presentación, así que tendréis todos nuestros datos y encantados de atenderos. Muchísimas gracias. Gracias.